Queridas amigas, amigos, compañeras, compañeros, hoy se ha conocido por la prensa que la Fiscalía ha decidido pedir mi formalización. Tuvieron que pasar casi 3 años de investigación por parte del Ministerio Público, la Fiscalía, más de 400 tomos sobre el caso Jadwe, múltiples diligencias de PDI, peritajes de carabineros, investigaciones del OS7, informes y sumarios de Contraloría de por medio y, por supuesto, 12 años en la alcaldía para que Daniel Jadwe se encuentre muy cerca de su caída definitiva. El 29 de mayo, en 2 meses más, se realizará la audiencia de formalización del alcalde comunista ante el tercer juzgado de garantía de Santiago, que podría dejar a Jadwe en prisión preventiva. Porque sí, porque la pena proyectada que podría efectivamente caer sobre Jadwe, si es que se verifica su participación culpable en los delitos que se le imputan, es bastante alta. Y ese es un elemento que el tribunal toma en consideración a la hora de decidir sobre las medidas cautelares que impone a los imputados. ¿Y por qué es tan alta la pena? ¿Qué es lo que hizo Jadwe? ¿O qué es lo que la Fiscalía le imputa haber hecho? ¿Por qué podría caer Daniel Jadwe ahora sí que sí? A ver, Jadwe no está siendo investigado por ser comunista o por ser de izquierda. Daniel Jadwe se ha visto envuelto en otro caso más de corrupción de la política chilena. Paréntesis, son montones de casos ya. La cuestión es obscena, muy grosera. Más adelante veremos algunas cifras sobre esto para que se dimensione el nivel. Pero por ahora sigamos con Jadwe. El alcalde comunista, como les decía, está siendo investigado y va a ser formalizado por delitos muy graves. Delitos que habrían sido cometidos en el contexto de una de sus más preciadas creaciones, las farmacias populares, de las que ustedes seguramente se acuerdan. Las farmacias populares tenían, de hecho, a muchos alcaldes de derecha coleando como vagonetas de Jadwe. Y en el contexto de esa iniciativa se le imputa a Jadwe la participación en delitos de, escuche bien, cohecho, estafa, fraude al fisco y administración desleal. ¿Y cómo ocurrió todo esto? ¿Cuándo pasó? A ver, lo vamos a explicar con peras y manzanas para que no queden dudas. En el contexto de la pandemia, la ACHIFARP, la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, así se llamaba la organización, la ACHIFARP sostuvo relaciones contractuales con la empresa privada Best Quality S.p.A. Best Quality proveía a algunas municipalidades de insumos médicos, mascarillas, alcohol gel, guantes, termómetros, etc. Ese tipo de cosas típicas en esos tiempos. ¿Y qué tiene que ver Daniel Jadwe con todo esto? El alcalde comunista de Recoleta era en ese entonces el representante de la ACHIFARP. Era la cabeza visible, quien dirigía la Asociación de Farmacias Populares Municipales. Era él entonces también el que manejó las negociaciones, si es que se les pueden llamar así, negociaciones. Era Jadwe el que llevaba las relaciones contractuales con Best Quality, la proveedora de insumos médicos. Y por tanto, él era el responsable de esos contratos por el lado de ACHIFARP. Hasta ahí, nada demasiado raro en lo que les estoy comentando. Que sea buena o mala política es otra discusión, obviamente, pero nada extraño o ajeno. Eran contrataciones entre entes estatales y empresas privadas para que éstas suministraran algún tipo de bien o servicio que buscaba satisfacer una necesidad comunal o local. Pero las cosas se empiezan a complicar para Jadwe. Y se empiezan a complicar porque sabemos que es normal que los políticos, sobre todo aquellos que buscan proyectarse a nivel nacional, les gusta hacer gala excesiva de lo que hacen. Y eso hacía Jadwe con su preciado invento, con sus farmacias populares. De hecho, en sus mandatos como alcalde, Jadwe realizó 40 viajes para promocionar las farmacias populares, equivalente más o menos a 3 meses de trabajo fuera de su comuna. Él quería que las farmacias populares se extendieran exitosamente por todo Chile. Quería mostrar cómo su modelo de gestión municipal podría ser exportado a nivel nacional. Y estas y otras cosas, por supuesto, comenzaron a llamar la atención. Y digo estas y otras cosas porque recordémoslo, este caso no es el único por el cual se ha investigado o se investiga a Jadwe. Está también el caso Luminarias y el caso Inmobiliaria Popular. Y esa suma de cuestiones elevaron la presión. Elevaron la presión sobre el alcalde, su entorno y también sobre empleados de Best Quality, la empresa que yo les mencionaba antes, la empresa que proveía insumos médicos. Y aquí el primer delito imputado a Jadwe. César Ramírez, trabajador de Best Quality, declaró a la fiscalía que la empresa en la que él trabajaba había accedido a pagar un soborno a la ACHIFARP, la Asociación de Farmacias Populares que dirigía Jadwe. ¿Y un soborno para qué? Una coima, un bono adicional que Jadwe habría pedido a la empresa. ¿Y para qué? ¿Qué ganaba la empresa? ¿Qué es lo que habría ofrecido Jadwe a cambio?
su venia futura, el transformarse Best Quality en el proveedor estrella de las farmacias populares y además el abastecer a los futuros supermercados populares que el alcalde comunista esperaba estrenar. O sea, eran coimas que habría solicitado Jadwe a cambio de favorecer a la empresa con la predilección en la contratación de servicios o suministro de bienes para la municipalidad. ¿Y en qué consistió la coima? Según lo que declaró el trabajador de Best Quality, la empresa entregó un bono adicional de insumos médicos que ascendían al valor de 50 millones de pesos. El asunto es que, conforme a la investigación del Ministerio Público, esos insumos médicos no tenían como destino la municipalidad de Recoleta. Los insumos médicos, según la declaración del chofer de César Ramírez, iban a parar a una sede comunal del Partido Comunista en Recoleta. O sea, Jadwe pedía pagos adicionales a esa empresa a cambio de favorecerla en las futuras contrataciones que debía hacer la municipalidad. Y además, ese pago adicional, la coima, no tenía ni siquiera como destino la municipalidad, sino que habrían ido a parar al partido político del alcalde Jadwe, al Partido Comunista. Estos son los hechos por los cuales se le imputa a Jadwe el delito de cohecho. Pero en ese mismo contexto de negociaciones, Jadwe también ha sido señalado por estafa. De hecho, la empresa Best Quality se querelló en contra de Jadwe alegando que éste no habría pagado cerca de 1.000 millones de pesos a la empresa, luego de que ésta cumpliera con el suministro de bienes solicitado por el alcalde comunista. El dueño de la empresa, de Best Quality, declaraba que Jadwe firmaba cheques, que la empresa no podía cobrar efectivamente porque eran protestados por falta de fondos. Y la empresa insistía. Decían que buscaban a Jadwe, intentaban coordinar reuniones y él nunca estaba, parece. Uno de los colaboradores de Jadwe los engatusaba con futuros negocios en supermercados populares, prometía el pago futuro de los adeudados, pero Jadwe los eludía. Se excusaba en su agenda política y ya en último término los ignoraba o no daba motivo alguno. Pero tan lejos no podía escaparse Daniel Jadwe, porque de hecho la Fiscalía llevaba también investigaciones por fraude al fisco y administración desleal, delitos por los cuales también lo formaliza. Y esto, no sé si lo recuerdan, en contexto de pandemia, Jadwe adquirió por elevadas sumas medicamentos que supuestamente tenían como objetivo combatir el virus, el interferón y el avivafir, pero cuyo uso no estaba autorizado por el Instituto de Salud Pública o estaba prohibido. O sea, medicamentos que la autoridad sanitaria en la materia no había avisado para hacerle frente al virus. Y no solo adquirió esos medicamentos, sino que también contrató una investigación de la Universidad de Concepción por más de 200 millones de pesos para que estudiaran la efectividad de los fármacos. Todo esto gatilló la investigación penal de casi 3 años y también procedimientos administrativos dirigidos por el excontralor Jorge Bermúdez. De hecho, se le formularon cargos a Jadwe por falta de control en el traspaso de dinero, por gastos que no fueron acreditados, por inexistencia de rendición de cuentas de los recursos municipales traspasados a Chifarp, falta de supervisión jerárquica y convenios que nunca fueron presentados para la auditoría. Convenios que, según Contraloría, ilegales, que involucraron más de 600 millones de pesos. En fin, o sea, Jadwe está, como se dice en buen chileno, con el agua hasta el cogote. Y su caída sería la caída de uno de los niños símbolos del Partido Comunista y de la izquierda radical en el poder, en la administración, gestionando. Sería el primero realmente de peso en caer. Jadwe es símbolo de la gestión de la izquierda radical. Simboliza a las Hasler, los Sharp, las Ripamonti y por supuesto al mismo Boric. Y por eso la caída de Jadwe es otro golpe a lo que él en parte representa. Y es sin duda un golpe particular para algunos de los habitantes más importantes de la moneda. La caída de Jadwe, imaginemos su prisión preventiva, es también la caída de esta idea trasnochada del Estado empresario. Es la caída de las empresas como Enami, que están en pérdidas de 200 millones de dólares, o de Codelco, con otros 600 millones de dólares. Porque, esto no sé si ya se lo mencioné, pero desde 2022 la Chifarp, dirigida por Jadwe, cayó en un procedimiento de liquidación forzosa, o sea, en quiebra, como se le decía antiguamente. Y esto es lo que probablemente pasaría con el modelo de Estado empresario completo si nosotros los contribuyentes no fuéramos obligados a inyectarle recursos en operaciones periódicas de salvataje. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué digo que la eventual prisión de Jadwe sería un símbolo potente? Porque la verdad es que Jadwe no es un cualquiera. Los perros que tienen tiña, Daniel, son unos perritos que andan y la gente se aleja de ellos porque si tú tocáis la tiña, se te pega el tiro. Entonces tú ahora harías un perro con tiña, Daniel. Daniel, perro con tiña, Jadwe. Iván Pouge tiene razón.
ahora el alcalde comunista es un perro con tiña. Nadie lo quiere cerca y nadie se hace cargo. Pero más allá de la verdad de la nota humorística, hay algo de lo que no nos podemos olvidar. Jadwe es una figura de gobierno. Es una figura, o lo fue, de proyección nacional. Es una figura ineludiblemente asociada a este gobierno, aunque hoy, como dice Poduje, le hagan el asco y lo desconozcan. Y la evidencia más palmaria de aquello es que Daniel Jadwe y Gabriel Boric compartieron primaria presidencial hace menos de 3 años. Y ojo, hace 3 años existían todos estos casos de corrupción municipal que se le imputan a Jadwe. Pero en ese entonces no había problemas para compartir primaria presidencial. E insisto con lo de la primaria porque, como ya hemos dicho en anteriores columnas, esta no es solo un mecanismo de decisión. Es un mecanismo de decisión, sí, pero que entraña en sí mismo un compromiso. El compromiso de todos los competidores de apoyar al vencedor de esa primaria. Y ese compromiso se hace efectivo en el sostenimiento de un proyecto político común por parte de todos quienes se someten a ese mecanismo de decisión. O sea, para llegar a compartir una primaria con alguien tiene que haber una base, un proyecto común entre los competidores. Y eso es lo que había y hay entre Boric y Jadwe. Y no nos olvidemos, por supuesto, que la hoy vocera de gobierno, Camila Vallejo, era vocera de campaña de Daniel Jadwe. Escuchémosla a ella misma hace 3 años mejor. Yo creo que porque Daniel justamente surge como candidato popular. Creo que es el que mejor representa el sentir del pueblo en estos momentos. Vallejo decía eso cuando los casos de Jadwe, los casos Luminaria, Inmobiliaria Popular y Farmacias Populares ya eran de público conocimiento. Y aún así, para la vocera, Jadwe era el hombre del pueblo. Por eso insisto, hoy Jadwe es perro con tiña, y sí, evidentemente, pero solo por conveniencia. Porque les pregunto a ustedes, ¿quién creen que habría sido la vocera de un gobierno de Jadwe? Otra pregunta, ¿quiénes creen que habrían sido los socios de Jadwe en caso de que él hubiese ganado y no Boric? El Partido Comunista, el partido de Jadwe y Vallejo, hoy está en el gobierno del Frente Amplio. ¿Creen ustedes que el Frente Amplio no estaría en el gobierno del Partido Comunista, en el gobierno de Jadwe? Separar a Jadwe de este gobierno es artificioso, porque realmente están y han estado así. ¿Y por qué me detengo en la vocera Vallejo? La vocera de gobierno, que hace 3 años era vocera de campaña de Daniel Jadwe, hizo sus declaraciones sobre la formalización del alcalde comunista. Guante de seda, por supuesto. Lo que nosotros podemos decir como gobierno e insistir es que nos parece importante que las instituciones avancen, instituciones de justicia. No sé si recuerdan las declaraciones de la misma Camila Vallejo de hace unas semanas atrás sobre otro caso de corrupción, sobre el caso de Hermosilla. Con esto se ha revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. ¿Y por qué hago notar esto? Yo soy de los que piensan que Vallejo en ese entonces tenía razón al decir eso. De hecho, ella habla de que podrían haber indicios de una posible red de corrupción. O sea, todo medido, condicionado, eventual incluso. Y la verdad es que todo parece indicar que esa es la realidad del caso Hermosilla. Solo los cínicos podrían escandalizarse con esa declaración. El asunto aquí es que esa es la declaración de Vallejo para un caso al que a ella o a su gobierno no la toca, por ahora. En ese caso, ella se indica responsabilidades, apunta a redes de corrupción, etc. Pero para el caso Jadwe, la cosa es diferente. Porque en Vallejo empieza a operar algo que es muy propio de los políticos, que lo hacen todo el tiempo, pero que en el Partido Comunista se agudiza. Y es que el estándar es distinto cuando se trata de un compañero. Y no se trata de cualquier compañero, es el compañero Jadwe, el compañero para el cual 3 años atrás trabajó como vocera de campaña. Yo creo que porque Daniel justamente surge como candidato popular. Creo que es el que mejor representa el sentir del pueblo en estos momentos. En este caso, cuando las investigaciones de corrupción alcanzan al compañero Jadwe, la ministra Vallejo saca a relucir su laguismo republicano tan propio de ella, de su ADN comunista. Porque ahí ya no se indican responsabilidades, no se apuntan a redes de corrupción ni nada de eso. Para la derecha, la red de corrupción. Para el caso del militante y alcalde comunista, la frase genérica de que las instituciones funcionen, que hoy ya es como otro querellas contra quienes resultan responsables. Y eso es solo lo que hace Camila Vallejo desde el gobierno, porque no puede ir más allá dado su rol de vocera. Ya no de Jadwe, sino de Boric. Pero sus compañeros comunistas sí pueden ir más allá. Esta formalización
habiendo podido ser hace años o en 10 meses más después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. Y Lautaro Carmona, como presidente del partido, y Lorena Pizarro, diputada, también se han victimizado. Han alegado persecución política y lo hacen tan grosera y repetitivamente que incluso periodistas, que no podría decirse que son de derecha, comienzan a notarlo y repudiarlo. El Partido Comunista no es tan importante como para que todo el mundo esté pensando en ser anticomunista. Pero una vez más el Partido Comunista juega a victimizarse. O sea, ya la semana pasada, víctimas de que haya anticomunismo en Chile. Ahora, víctimas de persecución política, de hostigamiento. No, ¿sabéis qué? Maduremos un poco y enfrentemos la realidad tal cual como es. Una formalización es una formalización y habrá que defenderse en tribunales. Punto. Con esto hay que ser bien claro. El partido de gobierno, estos tipos del Partido Comunista, no son víctimas de nada. Muy por el contrario, son victimarios. Son los que han causado desastres gestionando gobiernos locales y nacionales. Tomo solo un botón de muestra atingente al caso de Recoleta. Un año antes de que Daniel Jadue asumiera su primer periodo de alcalde, y según el índice de calidad de vida urbana elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, la calidad de vida de la comuna se situaba en el nivel medio alto. Ojo, ni siquiera medio a secas, medio alto. Estaba cerca del alto. Iba a poder codearse, de lejos todavía por supuesto, iba a poder codearse con las comunas de más alto nivel, con Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, etc. 2 periodos de gestión comunista al mando de Daniel Jadue y en 2020 Recoleta ya estaba en nivel de calidad de vida bajo. No medio ni medio bajo, solo bajo. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. 2021 bajo, 2022 bajo. Y de hecho en el ranking de posicionamiento comparado por comunas de todo Chile pierde en solo 3 años cerca de 40 posiciones. Pero Jadue, como buen comunista, siempre se pega de frente con los datos y miente. Alguien puede pensar que estando siempre con todos los ojos fiscalizadores sobre nuestra gestión, cometeríamos ilícitos que hicieran peligrar un proyecto tan maravilloso que ha mejorado la calidad de vida de miles de personas. Jadue miente porque el nivel de calidad de vida en su comuna se ha deteriorado con su gestión. Y claro, si Recoleta, desgraciadamente, es hoy una comuna muy sucia para sus vecinos, con la explosión de mercado ambulante campeando. Y según datos, más datos del CEAD, el Centro de Análisis del Delito, un aumento notorio de homicidios, robos con violencia, robos con intimidación y violaciones desde que Daniel Jadue está al mando de la comuna. Entonces, aquí las verdaderas víctimas no son los militantes ni la directiva del Partido Comunista. Las víctimas son los vecinos de la comuna de Recoleta que han debido soportar la deficiente gestión del alcalde Jadue. E insisto, aquí no hay persecución política como ellos han tratado de instalar. El Ministerio Público está persiguiendo, gracias a Dios, a moros y cristianos. Y quizás, sí, todavía no alcanzamos el nivel de persecución de Perú, por ejemplo, que ha procesado y algunos condenados básicamente a todos sus presidentes del último tiempo. Fujimori, Castillo, Toledo, Humala, Kuczynski, Vizcarra, Merino, etc. No hemos alcanzado eso, pero sí se han levantado investigaciones por todas partes, en todos los sectores. Cuando algo es estadísticamente superior a 50, digamos, es la mayoría. Y el 52% de nuestros municipios, de nuestros alcaldes, están con algún grado de imputación en materia de corrupción. Como se ve, hoy en Chile la corrupción es un fenómeno endémico, un cáncer muy extendido, como explicaba el abogado y exdirector ejecutivo de Chile Transparente. Y en ese mar gigante de corrupción, la derecha tiene bastante que decir. Pero ojo, al igual que Jadue, los casos de la derecha están siendo investigados. A la U se le investiga en Las Condes, Sagrada Familia, Algarrobo, San Bernardo, Maipú y más. ARN en Vitacura. Y el Ministerio Público está también escarbando no solo en el Estado, sino en el sector privado. Y así es, por supuesto, como debe ser, como no fue años atrás. Y por eso hay miedo en la clase política completa y en las filas comunistas, por supuesto. Porque el 29 de mayo podrá ser el inicio del fin del niño símbolo del Partido Comunista o la izquierda radical en el gobierno. Podrá ser una estocada para el modelo de Estado empresario fracasado. Y aunque ahora intenten disfrazarlo, podrá ser otro golpe para el gobierno de coalición frente amplista comunista que hizo de la nueva política la probidad y las buenas prácticas su eslogan de campaña para terminar siendo solo eso, un eslogan de campaña. Hay que enfrentarlos a todos. Eso es lo que hemos hecho desde FNM. Nuestras publicaciones son prueba de ello. Son muchas más de 50 apuntando a políticos de izquierda y derecha, en el sector estatal y en el ámbito privado, etc. De hecho, mientras yo escribía esta columna, María José Olea, nuestra directora de comunicaciones,
publicaba otra en la que relataba detalladamente las razones que harán caer con toda justicia a Daniela Peñalosa en Las Condes. Hicimos eso mismo con Hermosilla, con Salaquet y Torrealba, con Iracy Hasler, Katy Barriga y muchos otros. Y con tu apoyo lo seguiremos haciendo. Por eso, si crees que lo que hacemos es necesario, comparte este video con tu familia, con tus amigos, con tus colegas y trabajadores, suscríbete a nuestro canal y siguiendo las instrucciones que dejaremos en la descripción de este video, conviértete en miembro de FNM con un aporte mensual. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.